No necesitas más métodos milagrosos, no necesitas más trucos, ni seguir preparando exámenes sin saber si realmente estás avanzando. Lo que necesitas es tomar el control de tu aprendizaje y tener la certeza de que estás progresando de verdad. Hola, estoy encantada de estar aquí, de presentarte en primicia mi primer programa modular. Antes de explicarte el poder transformador de este programa, déjame indicar para quién es esta maravilla. Si sientes frustración, ¿por qué tener sensación de estancamiento y estás harta de que por más que estudias y practicas inglés no puedes salir de ese cajón intermedio? Además, no sabes cómo superar la traducción literal y no sabes cómo enfrentarte a la pronunciación inglés. No disfrutas cuando te desenvuelves en esta lengua y te cuesta mucho entender o tienes la sensación de que te enfrentas a una barrera invisible. Por el contrario, este programa también es para ti si te encanta el inglés, si te apasiona el aprendizaje, seguir aprendiendo, si quieres entender en profundidad cómo funciona esta lengua y si eres una persona entusiasta que no se queda en la superficie, que no se conforma con trucos o ilusiones momentáneas que se desvanecen poco después. También es para ti si necesitas darle un empujón a todas tus destrezas de manera sólida, con absoluto entendimiento y claridad. Y estás determinada a convertir tu inglés en la palanca que te catapulte al siguiente nivel. Mi nombre es Beatriz Carrasco y soy coach experta en pronunciación inglesa, concretamente en la variedad que llamamos RP o Received Pronunciation. He desarrollado un método científico que me ha permitido dominar la lengua sin haber vivido jamás en Inglaterra, sin haber terminado la carrera de filología y sin haberme certificado en ninguno de los niveles oficiales de las universidades británicas. A pesar de todo esto, he ayudado a muchas personas a alcanzar su meta. Por ejemplo, María tenía que sacar un B1 para poder obtener su licenciatura y no solo sacó un B1, sino que obtuvo un B2, a pesar de que venía muy desmotivada de centros académicos al uso. Damián, por ejemplo, tenía un puesto muy cualificado en Amazon y su continuidad dependía de que fuera capaz de pasar una entrevista en inglés. También lo logramos. Marcial quería un puesto en Irlanda y lo consiguió después de estar unos meses trabajando juntos. Y otro caso es Ángela. Ángela se autosaboteaba, abortaba directamente aquellas entrevistas donde tenía que tener una conversación en inglés, siendo ella técnico especializado de laboratorio, y pasó de esa situación a disfrutar la última que tuvo con una headhunter en Estados Unidos. Muchas más historias de éxito. Bueno, una vez puestos en contexto para quién es idóneo este programa y con qué autoridad me presento ante ti para ofrecértelo, ahora sí, vamos a entrar en harina. Mi expertise más notable por la que se me conoce fundamentalmente es por mi destreza y por mi capacidad de haber descodificado completamente la pronunciación inglesa. Sin embargo, en mi trayectoria me he encontrado muchas personas que se han acercado a mí por este tema, pero hemos visto, hemos advertido que a pesar de llevar mucho tiempo estudiando la lengua o incluso años viviendo en el país, no habían conseguido estructurar su inglés, no habían logrado tener un estándar. Entonces, fruto de esa situación, ¿vale? Yo empecé a darle vueltas a cómo podíamos generar un programa que atacara, que de alguna manera ofreciera la posibilidad a estas personas de estructurar, de alcanzar ese estándar que no habían logrado después de años de estudio o incluso de años de vivir en el país. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué no se llega a alcanzar un estándar a pesar de llevar tanto tiempo estudiando inglés? Pues básicamente hay cuatro razones para ello. La primera es el prejuicio muy intuitivo, pero prejuicio al fin, de que las lenguas son lógicas. Y por lo tanto, y de manera lógica, lo que ocurre en mi lengua tiene que suceder en cualquier otra.
Segundo problema, segunda razón que está relacionado con la anterior, y es que ignoramos el hecho de que las lenguas son sistemáticas y culturales. Tienen que ser sistemáticas, a pesar de que haya lenguas como el inglés donde es más difícil percibir esos patrones, pero si no son sistemáticas, simplemente no son operativas. Tercera razón, el uso por defecto de la traducción literal. La traducción literal para producir en la lengua. La traducción literal es un mecanismo que no te provee de garantía en la comunicación, es decir, no puedes desarrollar la certeza de que lo que estás diciendo es lo que quieres decir. Y finalmente, el desconocimiento del hecho de que desenvolverte y producir en una lengua que no es tu lengua materna es una tarea muy cualificada o highly skilled, como dicen ellos. Todos estos vectores que hemos comentado apuntan en una sola dirección, la necesidad de desarrollar e implementar una técnica. ¿Por qué? Porque una técnica te permite abordar un sistema. Recordemos que las lenguas son sistemáticas y culturales. Dos, es la herramienta perfecta para sustituir la traducción literal, porque te permite producir en la lengua de destino con garantía de comunicación. Esto jamás lo vas a tener con la traducción literal o la adquisición de un conjunto cerrado de trucos. Lo que quiero decir con la garantía de comunicación es precisamente eso, la certeza de saber que lo que estás diciendo es lo que quieres decir y la certeza de saber que lo que estás entendiendo es lo que la otra persona quiere decir. Tres, porque para toda tarea cualificada necesitas una técnica. Si no, cualquier resultado está abocado al fracaso o a la mediocridad. ¿Qué nombre le vamos a dar a nuestra técnica? La vamos a llamar code switching o conmutación de código. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el resultado que debemos esperar al aplicar esta técnica? El equivalente pragmático. ¿Qué es el equivalente pragmático? El equivalente pragmático es la expresión que un nativo con toda probabilidad o con gran probabilidad utilizaría para expresar el mensaje que tú en tu lengua normalmente dices también de una manera determinada. ¿Y sabes por qué resulta asombroso el equivalente pragmático? Porque en un altísimo porcentaje de ocasiones existe una expresión análoga no solo en inglés, sino en cualquier otra lengua, pero no es la traducción literal de tu propio chasis, de la manera en la que tú lo dices habitualmente en español. Es muy poco lo que cada lengua conserva de manera local y no es posible trasvasar. Hay que llegar a ello mediante distintas situaciones o una combinación de palabras o una expresión que se le acerca, pero no llega a ser la misma. Y otra maravilla que nos ofrece el equivalente pragmático, otra ventaja, gran ventaja, es que nos permite apalancarnos en el español. Es decir, la idea de piensa en inglés es una idea que no tiene desarrollo cuando tú vienes de una cultura completamente diferente. Pero si puedes apalancarte en tu propia lengua sabiendo que la mayoría de las veces va a haber una expresión análoga en la lengua de destino, ahí tienes garantía de comunicación. Porque si estableces los distintos patrones que ahora veremos para llegar a alcanzar ese equivalente pragmático, tú vas a tener la certeza de que lo que estás diciendo es lo que quieres decir. Es decir, a través de la aplicación del code switching, obtenemos el equivalente pragmático, que sería la expresión análoga en otra lengua, en la lengua de destino. Pero además utilizaríamos nuestra propia lengua como apalancamiento. De acuerdo, entonces volvamos a la cuestión del desarrollo de la técnica. ¿Cómo podemos desarrollar una técnica? Pues la técnica se basa en la adquisición de conocimiento sistemático. Y la adquisición de conocimiento sistemático se obtiene, se realiza a través de la aplicación regular de un método científico.
En un método científico hay diferentes fases. Estaría en primer lugar la observación de patrones de la realidad. Ese sería el primero. En segundo lugar, a partir de esa observación se formulan leyes o modelos. Y en tercer lugar, esas leyes y modelos nos van a permitir, una vez que se establezcan y una vez que sean capaces de aglutinar ese rango de datos que vamos reuniendo, nos van a permitir, esas leyes y esos modelos que establecemos, que formulamos, nos van a permitir predecir resultados no observados aún o resultados futuros. El conocimiento adquirido mediante el empleo de un método científico es conocimiento susceptible de ser aplicado reiteradamente y no depende de tu talento. 2, es conocimiento orgánico. ¿Esto qué significa? Que te va a permitir elaborar soluciones eficientes en situaciones nuevas. 3, tiene capacidad de predicción, porque cuando una teoría se nutre de patrones, también permite anticipar qué ocurrirá si este patrón se cumple en una nueva situación. Y permite la puesta en claro y la delineación de un sistema que da sentido al todo y cuyas partes están interconectadas. Bueno, hemos visto que un método científico observa patrones en la realidad. En el caso que nos ocupa en la lingüística, no solamente es observar patrones en la realidad, sino también en los códigos que utilizamos para representar y comunicar la realidad. En base a la teoría del equivalente pragmático, según la cual la mayor parte de las veces existe una expresión análoga en ambas lenguas, podemos también establecer un criterio comparativo con respecto al tratamiento de un determinado ámbito de la realidad en cada una de las lenguas. ¿Y por qué es esto tan formidable? Porque mediante este método podemos ir trazando la idiosincrasia singular de ambos pueblos. Podemos discurrir y entender cómo está amueblada la mente de un inglés. Y este conocimiento científico posee una potencia cuasi divina y te proporciona una penetración asombrosa de la personalidad del grupo colectivo anglosajón. Y por oposición, también del colectivo hispano. Para poder observar la realidad, por supuesto, tenemos que parcelarla. ¿Y por qué no la podemos abordar de manera integral? Y este es el gran punto y la gran encrucijada y el gran ámbito para los pioneros. ¿Por qué? Porque no nos sirven los enfoques tradicionales, que se nutren o bien de mapas gramaticales estériles o ristras de trucos superficiales y estáticos o cajones estancos en los que parece que tú tienes que encajar en vez de ser ellos los que te proporcionen la posibilidad de expandir tu conocimiento. Con lo cual nos encontramos con la tarea de encontrar nuevos criterios de parcelación. Tiene que ser un enfoque centrado, funcional y orgánico. El programa que te presento a continuación se distribuye en 4 bloques. 4 bloques completos que exploran elementos del inglés de manera integral, completamente orientada, orgánica e innovadora y bajo una tesis. Te van a permitir abordar el idioma a través de un andamiaje completo, esencial y coherente, que cristaliza en un poderoso enfoque comparativo y sistemático entre ambas lenguas. Con lo cual vas a saber de dónde vienes y a qué te estás enfrentando y cómo superar la inercia que te produce tu lengua y qué tienes que aplicar en la lengua de destino. Bien. Ahora permitidme, voy a compartir mi pantalla porque voy a pasar a explicar cuáles son esos bloques de los que se nutre este programa modular. Así que vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver, aquí está. Vale, perfecto. Vale, primer bloque, that descriptive approach.
Esta esencia, esta mirada es absolutamente fundamental porque en este primer bloque vamos a explorar una serie de aspectos del inglés que refuerzan testarudamente la tesis de que la percepción de la realidad que teje el inglés se articula desde un vórtice descriptivo, es decir, representan la realidad y la comunican describiéndola. Y en este bloque vamos a ver las preposiciones de espacio, que son el conjunto de preposiciones que nos permite vehicular la disposición de los elementos en el espacio y su relación entre ellos. ¿Qué ocurre aquí? Que en español todo está en. Por lo tanto, tendemos a pensar que la preposición que más se parece, que es in, es la que la solemos usar para todo y no entendemos esa relación, ese criterio espacial tan sofisticado que existe en inglés, donde la principal consecuencia es la precisión. Y como no hay una lógica, hay un sistema, pero no hay una lógica dentro del sistema. Entonces, no sabemos usar sus preposiciones. Nos enfrentamos a ellas un poco con ese criterio según el cual in, que es la que más se parece, es de la que más vamos a tirar, pero no podemos tener la certeza de que es esa la preposición pragmática en ese caso. Segundo, preposiciones de tiempo. Las preposiciones de tiempo son las mismas que las de espacio, pero el conjunto está como más delimitado. Es como más fácil porque los sintagmas de tiempo, digamos, son como un conjunto menor y además están más definidos. Los phrasal verbs. Los phrasal verbs son absolutamente asombrosos y son un claro ejemplo de este vórtice descriptivo que es la base para la construcción de todo el edificio perceptual del inglés. ¿Por qué? Porque son una combinación de verbo y partícula y ese verbo, la razón de ser que tiene es describir muchas veces de manera muy minuciosa una manera particular de hacer algo. Y muchas veces va unido a esa partícula que complementa el sentido del verbo. Y esta combinación ha sido tan prolífica y ha marcado tanto el carácter anglosajón que es un recurso que se ha desbordado, ha producido un rango inconmensurable de unidades léxicas. Los phrasal verbs, vamos a ver en qué se diferencian de los verbos preposicionales, prepositional verbs, y los vamos a estudiar desde el verbo, trabajando con los 8 verbos más prolíficos, más abundantes dentro de los phrasal verbs, y desde la partícula. Porque también las partículas aportan muchas veces un matiz estándar, que son up, out, off and in. Estas son las 4 más prolíficas que podemos encontrar en los phrasal verbs. Y después vamos a ver también la tendencia onomatopéyica, es decir, ese vórtice descriptivo cristaliza también en gran cantidad de palabras onomatopéyicas, que son o bien la transcripción del gesto o bien la transcripción del ruido que se produce. Y finalmente, ese vórtice descriptivo queda absolutamente ilustrado en la cantidad de verbos tan precisos que existen, que sean léxica, que son el resultado de lexicalizar formas muy particulares de reír, de mirar, de andar y un largo etcétera. Entonces, para poder entender la esencia inglesa, tenemos que integrar esta
esta especie de gafas cuya esencia es la descripción, porque no tenemos esa manera de mirar la realidad en español. Hay otro vórtice que organiza la realidad en español, ¿vale? Eso también lo veremos en el programa descriptivo. ¿Cómo se entrega? ¿Cómo se entrega la... ¿Cómo se entrega? The Descriptive Approach. Va a haber 8 sesiones online conmigo de 2 horas de duración. En esas 8 sesiones vamos a desgranar todos estos temas que hemos visto, abundando una y otra vez en la naturaleza descriptiva del inglés, para integrarla de manera que cuando vas a usar esa lengua cambies, haya un shift en cuanto al vórtice desde el cual miras la realidad. Va a haber 3 audios de entre 3 y 5 minutos y van a estar, digamos, van a tener un feedback personalizado, van a ser como un traje a medida que te van a permitir tener un diagnóstico muy claro de una mirada de aspectos del inglés y van a constituir una batería muy valiosa de documentos que van a documentar, valga la redundancia, tu progreso, tu avance. Va a haber una rutina semanal de ejercicios para trabajar e integrar, reflexionar sobre los contenidos y repasar los contenidos que vamos a ir viendo. Tenemos una comunidad de WhatsApp y soporte, por supuesto, que va a ser colectivo y también por mi parte, claro está. Y luego hay una carpeta de Drive donde vamos a almacenar, vamos a guardar todas las fichas usadas durante la duración del programa. Este es el primer módulo del programa modular, el primer bloque. The Descriptive Approach. Segundo bloque, The Greatest English Verb, el verbo get. El verbo get que todo lo puede, casi todo. Este verbo es absolutamente maravilloso, es una glosa de la cultura y la lengua anglosajona y conocerlo bien te va a abrir el micelio de la lengua, es convertirlo, es pegar un salto cuántico. Cuando conoces este verbo bien, se convierte en tu gran aliado y cuando no lo conoces bien, es el gran enemigo. ¿Cómo se entrega este bloque? Va a ser un mes, 4 lecciones de 2 horas de duración cada uno, online, en directo conmigo. En la primera lección vamos a estudiar get como verbo de movimiento, que a muchos os sonará esto como, porque get habitualmente nos indican que es obtener o conseguir, y sin embargo también es un verbo de movimiento, get. En la segunda lección tenemos la alternativa ideal a la voz pasiva. La voz pasiva nunca es la voz ideal en la comunicación y en todas las lenguas hay mecanismos para superar la voz pasiva. En el caso del inglés, también get cumple esta función. Tercero, el recurso inglés para expresar la evolución de un proceso. Es decir, como veis, en este enfoque miramos la realidad y a partir de ahí, de manera comparativa, vemos qué tratamiento utiliza el español y qué tratamiento utiliza el inglés. Es decir, cuando queremos expresar que un proceso evoluciona, en español hacemos el verbo pronominal. Aburrirse, cansarse, mojarse, envejecer, enfermar. Tenemos el lexema de la palabra y le vamos cambiando le vamos añadiendo algo morfológicamente. Sin embargo, en inglés utilizamos el verbo get, perderse, get lost, cansarse, get tired. En la tercera lección, no, perdón, en la cuarta lección vamos a ver este verbo dentro de la estructura llamada causative. El causative, el causative pasivo, es una estructura que ha cristalizado para vehicular la idea de que alguien te hace algo. Esa idea no ha tenido una cristalización en español con una estructura específica para ella, pero en inglés sí. Se ha ocurrido esto y el verbo get se usa como parte de esta expresión.
Estas son las 4 lecciones que vamos a ver en las 4 sesiones que vamos a tener online, en directo, de 2 horas conmigo. Tendremos también 2 audios de manera alterna, uno cada 15 días, de entre 3 y 5 minutos, que igualmente van a formar parte de ese acervo de audios con un feedback personalizado, con ese traje a medida, según el cual vamos a diagnosticar el nivel que tenemos. Además, vamos a ser capaces de entender qué puntos todavía no conocemos bien para poder trabajar sobre ellos, y además van a ir constituyendo en el tiempo un mapa, una hoja de ruta personalizada, muy particular. Aquí introduciremos también las píldoras de pronunciación semanales. Tendremos 2 píldoras semanales con un total de 8 y feedback personalizado. ¿Cómo vamos a trabajar estas píldoras de pronunciación? Este programa no está orientado a la pronunciación del inglés, estos módulos que estamos viendo, los 3 primeros, y entonces lo que vamos a hacer con estas píldoras es trabajar aspectos tácticos. Aunque nos centremos en estos temas, eso no significa que en el transcurso de las sesiones yo nos vaya corrigiendo de manera precisa y concreta ciertos temas de pronunciación. Entonces, esos temas de pronunciación los iremos trabajando de manera táctica con estas píldoras de pronunciación. Además, eh, tendréis también la comunidad de WhatsApp y de soporte y una carpeta Drive donde guardaremos todas las fichas que irán saliendo, que iremos usando durante los bloques. Y estoy pensando ahora, no me he acordado de ponerlo, tendréis también un informe recap de la IA. Las sesiones irán, al final de la sesión, recibiréis por correo electrónico un informe IA con lo que se ha cubierto durante la sesión y que servirá también de base para generar esa rutina de ejercicios que también tendremos. No la he puesto aquí, pero tendremos una rutina de ejercicios, por supuesto, se me ha pasado, ¿vale? Pero que sepáis que también vamos a tener una rutina semanal de ejercicios en este bloque también. Tercer bloque, Pragmatics of Time, la pragmática del tiempo. En este tercer bloque vamos a explorar con criterio comparativo la pragmática del tiempo, es decir, qué tiempo verbal se usa en inglés para una determinada situación. Listaremos todas las situaciones que intuitivamente asociamos a uno de los paradigmas temporales, el presente, el futuro y el pasado. Y sobre esas listas iremos trabajando de manera comparativa para establecer, con criterios de color, etcétera, toda ayuda visual, una guía rápida y ágil para saber qué tiempo verbal tienes que usar en inglés en según qué situación, porque esa es la manera de superar la inercia que te produce el español. Si tú no sabes, no tienes una guía de qué tiempo verbal tienes que usar en inglés, vas a tirar del que usas en español. A veces coincide y muchas veces no. Este bloque se entrega a través de 6 lecciones, un mes y medio de 2 horas. Son sesiones de 2 horas de duración online conmigo. Y vamos a dedicar 2 sesiones a la pragmática del presente, 2 a la pragmática del pasado y 2 a la pragmática del futuro. Cuando hablo de pragmática, puedo estar refiriéndome a 2 cosas. Primero, la expresión habitual que utilizaría un nativo. Y eso implica todo, el tiempo verbal, el modismo, el rango léxico, la pronunciación, todo. Es decir, como lo que utilizaría un nativo para transmitir el mensaje que yo en español suelo expresar de esta determinada manera. Es lo que hemos hablado del equivalente pragmático. Y la otra acepción que puede tener pragmática sería todo aquello relacionado con el contexto o la situación. Es la pragmática la rama de la lingüística que se ocupa de estudiar el efecto que produce la situación o el contexto para poder entender de manera completa y fiel el mensaje que estamos recibiendo. Aquí
Vamos a tener 3 audios de entre 3 y 5 minutos. Como veis, la recurrencia de los audios está pensado para que al finalizar los módulos tengas una batería de documentos tuyos con una corrección personalizada, un traje a medida, que te van a servir como un diagnóstico muy capilarizado de qué aspectos tienes que trabajar más en inglés, qué aspectos todavía no están claros o incluso va a permitir una serie de correcciones muy tácticas, muy centradas en tu propio inglés, en tu propia situación. Tendremos 2 píldoras semanales de pronunciación, igualmente con feedback personalizado, una comunidad de WhatsApp y soporte y la carpeta Drive con todas las fichas que iremos utilizando y también la rutina de ejercicios que aquí se me ha olvidado poner en la presentación, pero en todos los bloques, en los 3, va a haber una rutina de ejercicios y un informe de IA una vez que termina la sesión, que va a ser un documento muy valioso para repasar aquello que hemos ido viendo, que hemos ido trabajando y además va a servir como base para estructurar una rutina de ejercicios que esté muy relacionada con lo que hemos visto en las sesiones. Bueno, estos 3 bloques están orientados a estudiar, adentrarnos en la estructura del inglés de manera genérica, vamos a decir. Y el 4.º bloque está completamente orientado a la pronunciación del inglés. Queen's English. Este gran programa que está diseñado para que tu pronunciación deje de ser un obstáculo y se convierta por fin en tu mayor aliada. Entiendas cómo funciona este aspecto tan sofisticado, este aspecto tan absolutamente que puede dar la sensación de caótico, pero que ya sabemos que no es caótico. Hay un sistema de patrones, etcétera, que hay que entender para poder aplicarlos en situaciones y palabras nuevas. No venimos solo a aprender sonidos aquí, sino que venimos a esculpir una nueva identidad sonora, a construir con una mentalidad valiente y a jugar con el lenguaje, con la misma libertad y soltura, que esto es maravilloso, con que un hablante nativo. Queen's English se entrega a través de 16 lecciones de 2 horas, son sesiones de 2 horas de duración online en directo conmigo. Aquí es donde se produce la transformación. Sin embargo, como detalle, como digamos, obsequio, vais a tener también acceso ilimitado y de por vida a un curso pregrabado que recorre todos los contenidos y condensa todos los contenidos, pero que está estructurado e indexado. ¿Por qué esto es importante? Porque si tú quieres trabajar un aspecto, tienes que tener un documento que esté estructurado e indexado para que tú puedas encontrar ese punto y alcanzarlo de manera ágil y rápida. Esa es la función que cumple este curso pregrabado. Es como una liberación de los apuntes, por decirlo así. Si no quisieras, no tendrías que coger apuntes entre las fichas y el curso pregrabado, ya lo tienes todo. Y aunque, claro, los apuntes siempre son muy recomendables porque es un trasvase, una transformación hacia algo que nosotros elaboramos y por lo tanto aporta mucho y es una parte, vamos a decir, muy importante dentro del proceso de aprendizaje y de repaso. Tendremos 16 audios de 3 y 5 minutos. Como veis aquí el ritmo sube porque será un audio cada semana. Claro, desde lo que se trata. Aquí trabajamos mucho la parte del speaking, la fonología, la fonética, etc. Entonces es importante subir también el ritmo de trabajo personal. Con 16 audios entre 3 y 5 minutos y feedback personalizado. Entonces imaginaos, vais a tener una biblioteca de 16, 8, 4 y 6. 18 más 16 son 34, me parece, ¿no? 34 audios entre 3 y 5 minutos con feedback personalizado que suponen un documento brutal, porque además te van a dar perspectiva desde los últimos hasta los primeros. Vas a tener la posibilidad de comparar, de contrastar
cómo estabas al principio del programa y cómo estás ahora al final, que vamos a terminar con este bloque dedicado a la pronunciación. Hay 48 píldoras de pronunciación, 3 a la semana, con feedback personalizado, que van a cubrir muy distintos aspectos de la pronunciación inglesa y van a tener formas muy variopintas, desde trabajar con trabalenguas hasta leer textos, hasta ir de la transcripción a la grafía, hasta trabajar a nivel de oído para reconocer las palabras y un largo etcétera. Por supuesto, la comunidad de WhatsApp y soporte y la rutina de ejercicios semanal, que también se me ha olvidado poner aquí, más la carpeta Drive con todas las fichas que van a ser, son fichas muy originales, son fichas muy innovadoras, fichas que te permiten un repaso muy ágil, muy visual y lo vas a tener también todo en esa carpeta Drive. ¿Qué vamos a ver en el Queen's English? Vamos a ver lo primero, la mentalidad. Ya sabéis que la mentalidad es absolutamente fundamental, son las bases de cualquier destreza, de cualquier habilidad que quieras aprender, es absolutamente necesario, sobre todo en un aprendizaje como el del inglés y la pronunciación inglesa, que está lleno de bloqueos, está lleno de creencias limitantes, está lleno de una historia de con sensación de fracaso repetida. Entonces hay que limpiar ese campo que está lleno de malas hierbas para poder plantar las semillas y que éstas crezcan fuertes y sólidas. El módulo 1, ahí vamos a ver el objeto y alcance de este curso, es decir, qué se puede esperar de este curso y cómo va a impulsar la transformación de vuestra pronunciación. El módulo 2, aquí entramos ya en el alfabeto fonético internacional, que para que aterrices la base de los sonidos del habla. El alfabeto fonético internacional es el gran empuje. A partir del alfabeto fonético internacional podemos considerar la lingüística como una ciencia. La importancia del alfabeto fonético internacional para la transcripción de lenguas como el inglés es absolutamente inefable. Es imposible de mensurar la importancia que ha tenido el alfabeto fonético internacional en la transcripción de lenguas como el inglés. Así que le vamos a dedicar también, vamos a aprender a saber cómo leerlo, porque es el manual de instrucciones de nuestros órganos articulatorios, que es nuestro instrumento y estamos acostumbrados o acostumbradas a tocar una serie de notas, a producir una serie de fonemas. Tenemos que aprender otros fonemas nuevos que existen en inglés y no existen en español, y el alfabeto fonético internacional es la herramienta maestra para poder hacerlo. En el módulo 3 tenemos la fonética, que es la bolsa de sonidos que operan en una lengua, la bolsa de sonidos distintivos que operan en una lengua. Vamos a ver aquí de manera comparativa pues lo que es la fonética española y la fonética inglesa. En el módulo 4 vamos a empezar a conocer los fonemas ingleses para que entiendas y tengas una idea de el tamaño del desafío al que te estás enfrentando. Entonces veremos los fonemas vocálicos, los 12 fonemas vocálicos ingleses y las grafías a los que habitualmente están asociados, y los 10 fonemas consonánticos que no existen en inglés, perdón, que no existen en español. Los 10 fonemas consonánticos ingleses que no existen en español y las letras a las que van unidas, como veis ahí siempre, normalmente, porque también sabemos de la capacidad excepcional, del ámbito excepcional que aplica al inglés. En el módulo 5 dominaremos, vamos a estudiar de manera concienzuda ¿sí? La pronunciación del inglés a través de su prosodia, integrando pues, las relaciones fundamentales que hay entre el sonido, la grafía, el ritmo, la duración, la entonación y el acento. Es decir, todos aquellos aspectos metafonéticos que son importantes también para recrear una imagen o una referencia sonora similar a la de un nativo. En el módulo 6, la fonología inglesa y la miriada de patrones que la componen.
Y en el módulo 7, ¿qué hacemos con las excepciones, los neologismos o los extranjerismos? No podemos aplicarles patrones porque son palabras que provienen de fuera de la esfera de generación de léxico habitual en inglés. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con esos outsiders, ¿no? Pues ahí es donde entra la necesidad de conocer y saber interpretar la transcripción fonológica basada en el alfabeto fonético internacional. En el módulo 7, a partir del módulo 7, ya podemos decir que hemos cubierto completamente todo lo que necesitamos saber sobre la pronunciación inglesa. Por supuesto, al final de esta presentación os voy a invitar a que agendéis una llamada conmigo si os ha interesado, os ha resonado este programa original e innovador que es fruto de un enfoque pionero y outsider del sistema. Es decir, yo he recorrido el camino que ha recorrido mucha gente. Para mí ha sido una vocación estudiar inglés. Se ha convertido en un propósito y se ha convertido en una opción de vida. Entonces, dentro de la coherencia de mi propuesta, dentro de la coherencia de mi oferta, tiene que haber esa, digamos, ese encarnar lo que estoy ofreciendo. Con lo cual, la invitación a que agendéis una llamada pues ya está hecha, la volveré a repetir al final de los 4 bonos que os voy a ofrecer si entráis en el programa. El bono 1 es un listado detallado de los 100 verbos frasales más comunes y útiles, con sus significados y con ejemplos de uso. El bono 2 son los 7 errores de pronunciación más habituales entre los hispanohablantes. El bono 3 es una prueba de nivel exhaustiva y completa que te permitirá obtener un diagnóstico global, detallado y preciso de tu dominio de la lengua, sin integrarte en ninguno de los cajones habituales que manejan las certificaciones o a los que obedecen esas certificaciones. Y el bono 4 es una asesoría individual conmigo para valorar tus resultados de la prueba de nivel y establecer una estrategia que se alinee con tu proceso y tu estilo de aprendizaje para llevarte así al nivel que quieres alcanzar. Si sientes que este es tu momento, agenda una llamada. No pierdes absolutamente nada. Nos conocemos, conozco tu caso y vemos si te puedo ayudar y si este programa encaja contigo. Y para las personas que agenden y se incorporen a este programa durante esta semana, habrá un 20% de descuento especial sobre el precio completo del programa. Así que nada más, me encantará conocerte y por supuesto, si es posible, empezar a trabajar contigo y estoy deseando conocer tu situación, escucharte y si es posible, darte una solución y espero que este programa encaje con muchos de vosotros porque es una forma completamente diferente, completamente orgánica y apegada a la situación real de muchos de vosotros. Así que encantada, muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por vuestro tiempo y espero poder tener esa charla contigo durante esta semana. Así que un abrazo muy fuerte y adelante, no pierdes nada, agenda esa llamada. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención, nos vemos.